Me piden que explique por qué dejé la consulta del pueblo, por qué abandoné una práctica médica próspera y una clientela que me profesaba absoluta devoción. Algunos sugieren que la soledad del medio rural terminó afectando mi juicio, o que el exceso de trabajo nubló mi razón tras la muerte de mi padre. No negaré que hay algo de verdad en estas especulaciones, pero la realidad es más perturbadora. Lo que voy a relatar es el caso más extraordinario que he presenciado en mis 15 años como médico rural, para que juzguen si constituye o no una explicación razonable de mi partida. Es una equivocación común pensar que la medicina rural es monótona o carente de interés. Yo me enfrenté al horror en medio de la más absoluta cotidianidad, entre recetas de antiinflamatorios y mediciones rutinarias de tensión arterial, en una consulta heredada de mi padre que olía a desinfectante y a madera antigua. La consulta se ubicaba en la planta baja de nuestra casa familiar, un edificio de piedra de 2 plantas construido a principios del siglo XX, en la calle principal de Valdelunar, un pueblo de apenas 1000 habitantes en el corazón de la meseta castellana. Mi rutina era tan predecible como las estaciones. Comenzaba las consultas a las 9, después de un desayuno invariable de café negro y tostadas que María, mi ama de llaves desde la muerte de mi padre, me preparaba con matemática precisión. Los lunes eran para los ancianos con dolencias crónicas, los miércoles para los controles de embarazo y pediatría, los jueves y viernes para consultas generales, y los martes eran para el señor Velasco. No recuerdo exactamente cuándo comencé a notar las primeras anomalías. Quizás fue después de organizar el archivo de historiales que mi padre había mantenido durante 40 años de profesión. O tal vez fue al percatarme de que el señor Velasco nunca variaba su horario de visita, siempre a las 10:30, siempre los martes, con una puntualidad que resultaba casi antinatural en un pueblo donde el tiempo transcurría con la misma lentitud que las nubes sobre los campos de trigo. El señor Velasco era un hombre de aspecto distinguido, siempre ataviado con un traje gris de corte anticuado pero impecable, un sombrero de fieltro que jamás se quitaba en la consulta, y un bastón de ébano con empuñadura de plata que sostenía más por costumbre que por necesidad. Su rostro, de una palidez que en cualquier otro paciente me habría alarmado, permanecía inalterado visita tras visita, como una fotografía que se repite indefinidamente. Sus síntomas eran siempre los mismos: una peculiar sensación de frío en las extremidades, cierta rigidez en las articulaciones y lo que él describía como un vacío en el pecho que ningún alimento puede llenar. La consulta seguía un ritual inmutable. Tomaba su presión arterial, siempre sorprendentemente baja. Auscultaba su pecho, donde el estetoscopio encontraba un silencio perturbador. Y finalmente, redactaba la misma receta que parecía aliviar temporalmente sus males. Fue durante una tarde particularmente calurosa de julio, cuando la inquietud que había estado gestándose en mi subconsciente emergió finalmente a la superficie de mi mente. Revisaba los antiguos registros de mi padre, buscando el historial de un paciente, cuando me percaté de algo desconcertante. Las anotaciones sobre el señor Velasco se extendían mucho más atrás de lo que parecía posible. Las descripciones, los síntomas, incluso la caligrafía apresurada de mi padre relatando sus visitas, eran un calco exacto de mis propias anotaciones actuales. La revelación me golpeó con la fuerza de una maza. En todos estos años el señor Velasco no había envejecido un solo día. Su traje gris seguía tan impecable como siempre, su rostro tan inmutable como una máscara de cera, y sus síntomas
Sus síntomas eran una letanía que se repetía con la precisión de un metrónomo. Recuerdo que aquella noche, mientras cenaba solo en mi despacho, rodeado de historiales médicos y con el zumbido del ventilador como única compañía, sentí por primera vez un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Había algo profundamente perturbador en la regularidad del señor Velasco, en la manera en que su existencia parecía desafiar el paso natural del tiempo. Decidí investigar más a fondo. Con la excusa de actualizar los registros médicos del pueblo, comencé a examinar sistemáticamente los archivos más antiguos de la consulta. Mi padre había sido meticuloso en su documentación, y pronto descubrí un patrón que me heló la sangre. Las visitas del señor Velasco se remontaban a 1975, el año en que mi padre comenzó su práctica en el pueblo. Las anotaciones eran inquietantemente consistentes. Extremidades frías, rigidez articular, vacío en el pecho, presión arterial 80/50, sin cambios aparentes. Una fotografía amarillenta, adjunta a uno de los primeros historiales, me produjo tal impresión que tuve que sentarme para no caer. En ella, el señor Velasco aparecía exactamente igual que ahora. El mismo traje gris, el mismo sombrero de fieltro, la misma palidez marmórea. La fecha al dorso indicaba octubre 1975. 45 años después, mi paciente no mostraba el menor signo de envejecimiento. El descubrimiento me obsesionó. Comencé a prestar una atención casi enfermiza a cada detalle durante sus visitas semanales. Noté que nunca se quitaba los guantes de cuero negro, ni siquiera durante la toma de tensión. Su piel, en los raros momentos en que la tocaba, tenía una cualidad cerúlea y una frialdad que ninguna enfermedad conocida podía explicar. Pero lo más perturbador era su respiración. En las largas pausas entre sus palabras medidas y formales, no había el menor movimiento en su pecho. Una mañana particularmente gélida de enero, mientras preparaba su prescripción habitual, me atreví a preguntarle por mi padre. Su respuesta fue desconcertante. El doctor Vega era un hombre que entendía la importancia de mantener ciertas rutinas. Como usted, doctor, como usted. Sus palabras parecían contener un significado más profundo, una implicación que no me atrevía a contemplar. Esa noche, incapaz de dormir, subí al desván donde guardábamos las pertenencias personales de mi padre. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, encontré su diario personal. Lo que leí en esas páginas amarillentas transformó mi inquietud en un horror que amenazaba con desbordar los límites de mi cordura. Mi padre había heredado la consulta de su propio padre, mi abuelo, en 1975. Y el señor Velasco. El señor Velasco ya era entonces un paciente regular. Las anotaciones de mi padre sugerían una terrible conclusión. Este hombre, si es que podía llamársele así, había estado visitando nuestra consulta desde mucho antes, desde tiempos de mi abuelo. La revelación me dejó en un estado de agitación febril. Durante días, me dediqué a escudriñar antiguos periódicos locales en la biblioteca municipal, buscando cualquier mención del señor Velasco. Fue en una edición de 1963 donde encontré algo que me heló la sangre en las venas. Una esquela. Don Eduardo Velasco Montoya, fallecido el 15 de marzo de 1963. La fotografía que acompañaba el obituario era inconfundible. Recuerdo que aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa bajo una lluvia inclemente,
Mi mente luchaba por reconciliar lo imposible. El siguiente martes, observé al señor Velasco con nuevos ojos. Su presencia en mi consulta adquirió un carácter siniestro que iba más allá de lo sobrenatural. No era solo que no envejeciera, no era solo que hubiera estado visitando a 3 generaciones de médicos de mi familia. Era que, técnicamente, llevaba 60 años muerto. Durante su visita, noté detalles que antes había pasado por alto. El ligero olor a formaldehído que le acompañaba, tan sutil que siempre lo había atribuido a los productos de limpieza de la consulta. La manera en que la luz parecía comportarse de forma extraña alrededor de su figura, como si fuera absorbida en lugar de reflejada. ¿Y sus ojos? Sus ojos tenían una cualidad vidriosa que me recordaba demasiado a los especímenes preservados que guardábamos en el laboratorio de la Facultad de Medicina. Fue entonces cuando comenzó a hablarme de mi padre, con aquella voz suya que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que su garganta. Su padre era un hombre extraordinario, doctor Vega. Entendía la importancia de mantener ciertos acuerdos, como su abuelo antes que él. Hay pactos, doctor, que trascienden la mera práctica médica. Pactos que no deben romperse. Sus palabras resonaron en la consulta con un eco que no debería haber sido posible en una habitación tan pequeña. Y entonces, por primera vez en todos estos años, el señor Velasco hizo algo diferente. Se quitó los guantes. Sus manos tenían un color grisáceo y una textura que ningún ser vivo debería poseer. Con un movimiento deliberado, tomó mi muñeca. El contacto fue como sumergir la mano en agua helada. Pronto entenderá, doctor Vega, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos vidriosos. Pronto comprenderá por qué su padre nunca le habló de nuestro acuerdo. Hay cosas que deben experimentarse personalmente. La muerte es solo el principio. Esa noche, con las manos aún temblorosas por el encuentro, volví al desván. Había algo en el diario de mi padre que no me había atrevido a leer, páginas selladas con lacre negro que hasta entonces había respetado. Las rompí con dedos febriles, y lo que encontré hizo que mi mundo se desmoronara definitivamente. El diario revelaba una verdad monstruosa que se remontaba a 1963, cuando mi abuelo aún dirigía la consulta. El señor Velasco había sido más que un paciente. Era un reconocido investigador en el campo de la tanatología, obsesionado con encontrar una forma de burlar a la muerte. Había desarrollado un método, un procedimiento prohibido que combinaba antiguos rituales con técnicas médicas experimentales. Cuando supo que padecía una enfermedad terminal, convenció a mi abuelo para ayudarle en un último experimento. Las páginas describían, con una precisión clínica que hacía el horror aún más insoportable, cómo mi abuelo había asistido al señor Velasco en su propia muerte y posterior reanimación. El procedimiento fue un éxito, si es que puede llamarse éxito a lo que sucedió después. El señor Velasco regresó de la muerte, pero ya no era completamente humano. Necesitaba tratamientos regulares para mantener su estado, una serie de procedimientos que solo podían ser administrados por el médico que había participado en su transformación. Y aquí venía la parte más terrorífica. El pacto no terminaba con la muerte del médico. Mi abuelo descubrió que estaba atado al señor Velasco por algo más profundo que un juramento hipocrático. Si el tratamiento se interrumpía, las consecuencias serían catastróficas no solo para el señor Velasco, sino para toda la línea familiar del médico. Mi abuelo se vio obligado a transmitir esta carga a mi padre, y ahora... Un ruido en la planta baja me sobresaltó. Eran más de las 3 de la madrugada, y sin embargo, oí claramente el sonido de la puerta de la consulta abriéndose. Los pasos que siguieron eran inconfundibles.
el suave golpeteo del bastón de ébano contra el suelo de madera. El señor Velasco había venido fuera de su horario habitual, y yo sabía, con una certeza que me heló la sangre, que venía a buscarme. El diario se me cayó de las manos, y algunas páginas sueltas revolotearon hasta el suelo. Una de ellas, escrita con la letra temblorosa de mi padre en sus últimos días, captó mi atención. «Perdóname, hijo. No tuve el valor de liberarnos de esta maldición. Ahora la carga pasa a ti. El señor Velasco debe recibir su tratamiento cada martes, sin falta. Si el ciclo se rompe... No debo escribir lo que sucedería. Solo recuerda, los muertos deben permanecer muertos, pero una vez que se les permite regresar, el precio de mantenerlos es eterno».